Y pues en relación, el haber atravesado un miedo que es tan sencillo, pero a veces puede durar años, que a mí me daba miedo las arañas. Y cuando era pequeña me daba un miedo y yo no sabía de qué, me ponía sumamente tensa y tenía que pedir ayuda y venían mis papás y agarraban a la araña y la mataban. Y cuando me fui a vivir sola, entonces ya no había a quien yo le pida que me mate a la araña, ¿verdad? Pero luego este sentido de amar a la naturaleza me hizo pensar que cómo era posible que yo estuviese matando un ser vivo. Y entonces dije, no voy a matarlas más. Y busqué una estrategia. Entonces, cada vez que encontraba una araña, le ponía un vaso encima. Me buscaba uno de esos grandes, un frasco grande. Y ponía una hojita por debajo y ya la sacaba por la ventana. Y eso es algo que hago hasta ahora. Y me gusta mucho esta evolución así de mi miedo porque ya no me pongo nerviosa. Algunas veces me pongo un poquito nerviosa y respiro. Y ahora ya las saco y están vivas, ¿sí? Porque luego me puse a pensar, a analizar un poco y me di cuenta de que en general las arañas aquí no hacen daño, son inofensivas. Y lo que asusta es que las arañas cuando te ven, o sea, saben que hay alguien, comienzan a correr y cuando te ven que estás muy cerquita, te saltan, o sea, saltan hacia lo que se les está acercando. Y eso es algo que produce pues miedos, eso es lo que me producía miedo. Así que un día dije, me voy a animar y la voy a tocar a la araña, porque obviamente me da miedo. Entonces, una vez estaba yo soltando una araña, o sea, la iba a sacar por la ventana y la araña se para justo allí en la ventana y no quería salir, o sea, yo no podía cerrar la ventana. Entonces tuve que empujarla para que se saliera y en vez de empujarla con el frasquito, dije, me voy a animar y la voy a empujar con mi dedo. La toqué y la verdad es que sentí así como realmente haber conquistado mi miedo. Sé que quizás no me acercaría a arañas enormes que puedo encontrar en, yo que sé, un bosque tropical, ¿sí? Pero el sentirme ahora que si hay una araña, no pasa nada, la puedo sacar, la toco, estoy tranquila, es el haber realmente conquistado algo de lo que yo no era consciente. No sé por qué tenía tanto miedo, pero ya no me afecta. Ese miedo ya no es relevante en mi vida. Ahora estoy tranquila. Y creo que ese es un buen ejemplo de cómo lo que no es consciente lo hacemos consciente y lo sanamos. Y además en ese proceso lo razonamos, ¿sí? También he pensado mucho en momentos de poner límites, porque yo como les dije era una persona bien tímida de chiquita y poner límites ha sido algo que no podía. De pequeña, de adolescente, de joven, es algo que yo no podía hacer. Me costaba mucho expresar y decir no me hagas esto o cosas así o que algo no me había gustado. Normalmente lo callaba, pero me sucedió una experiencia con mis papás que me hizo pensar mucho en poner límites y lo hice y desde entonces pongo los límites desde la manera más sana posible. O sea, a veces me cuesta, es algo con lo que sigo como que trabajando y sigo haciendo. Me pasaba desde mi adolescencia más o menos, bueno, creo que desde siempre. Honestamente no sabría decirles desde cuándo, porque estos son procesos largos, o sea, los procesos del subconsciente son procesos largos. No sabría decirles desde cuándo. Lo que sí sé es cuando me hice consciente de que estaba pasando. Más o menos fue cuando yo era adolescente, casi joven, saliendo de la universidad más o menos. No, antes, entrando a la universidad más o menos, me comencé a dar cuenta de que mis papás me hacían como un juego de a quién elegía yo. Entonces, digamos que ellos se peleaban por algo
y mi mamá venía a contarme su versión y hablaba mal de mi papá. No eran cosas tremendas, ¿no? Sino eran del cotidiano. Hablaba mal de él y yo me sentía como que tenía que arreglar el problema. Entonces yo, ¿qué pasó? ¿Y qué, cómo vas a actuar así? Le llamaba la atención a mi papá y muchas veces buscaba que se abuenen. Después de unos días, mi papá se acordaba del problema y me hablaba mal de mi mamá y me contaba su versión de la historia y yo, ¿cómo es posible? Y entonces le llamaba yo la atención a mi mamá y entonces quería que se arreglen las cosas. Me fui sintiendo como en una ida y venida, ¿no? Primero parecía como que yo tenía que arreglar entre los dos el problema, que era algo que yo me lo había puesto, digamos así, como ese título de arreglar las cosas, porque no me pedían que yo les vaya a decir algo, sí, pero yo iba y les decía cosas. Luego me sentía mal porque mi mamá me hablaba mal de mi papá y mi papá me hablaba mal de mi mamá. Y me sentía mal porque siempre he llevado una relación muy buena, obviamente con altas y bajas, pero en general siempre fue una relación buena. Y me molestaba que parecía que quisieran cambiar esa imagen que yo tenía de ellos. O sea, en mi interior, porque quizás no era la intención de ellos eso. Hasta que un día dije, no es posible que esto me esté pasando, porque al final yo me quedaba con el problema de ellos, o sea, con el malestar, me enojaba con mis papás porque decía, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta de esto o lo otro? Y me enojaba de los problemas que no eran mis problemas, entonces me hacía un daño. Y recuerdo la primera vez que mi mamá vino y le dije, ¿sabes qué? No quiero que me hables mal de mi papá nunca más, porque quiero que sepas que los amo a los dos por igual. Así que si tienes un problema con él, le dices a él y ya no me lo digas a mí. Y recuerdo la primera vez que le dije a él lo mismo, exactamente lo mismo. Y ellos luego me explicaron que era como su forma de generar como esa convivencia, ¿sí? Porque también es importante darnos cuenta que no es siempre la culpa del otro que lo hace a propósito. Igual puede que no se hayan dado cuenta que estaban haciendo eso. El hacerle recuerdo de que no me hablaran mal del otro y el poner ese límite así bien fuerte de que entre ellos arreglen sus cosas me tomó como unos 2 años de mi vida. Así, hacerle recuerdo, no me hables mal de él, los quiero a ambos, así que no te voy a escuchar esto, puedes contarme cualquier otra cosa, pero esto no. Y así fui diciéndoles, ¿no? Cada vez que ellos me querían decir sus cosas y hoy en día ya no me hablan mal de ninguno, o sea, ninguno habla mal de ninguno en mi presencia, lo cual me hace sentir bien. Arreglan sus propios problemas, pero sí fue uno de los límites más fuertes que tuve que poner y me siento muy bien por eso, o sea, porque así se mantiene sana la relación con los padres, ¿sí? Me hizo recuerdo a Artemisa porque me tuve que poner fuerte, o sea, había momentos en los que me enojaba cuando les decía, no me hables más, o sea, trataba de no gritarles, obviamente, porque era un límite sano que yo estaba poniendo, pero me costó mucho el expresar cómo me sentía y decirles cómo me sentía, pero lo pude hacer y me gustó muchísimo. Se sintió muy bien porque después de tantos años de no haber puesto límites, el hacerlo con los seres que te dan la vida es algo que cuesta, pero me sentí así bien guerrera, así como Artemisa, así bien firme en mi convicción. Con esto hemos llegado a concluir el análisis de Artemisa y la integración de experiencias. Que les sirva y nos encontramos en el siguiente episodio. Que esté muy bien.